El 23 de julio finalizará el plazo de 90 días de suspensión del proyecto Neptuno, acordado entre las autoridades de OCE y el consorcio Aguas de Montevideo a fines de abril, con el objetivo de renegociar el contrato firmado sobre el final de la administración de Luis Lacalle Pou. La suspensión implicaba, según anunció Presidencia en ese momento, la instalación de una mesa de trabajo para analizar diferentes aspectos del contrato. A pesar del estancamiento en la ejecución, las organizaciones sociales continúan reclamando que no se lleve adelante la planta potabilizadora en Arasatí, San José, así que para hablar sobre esto ya estamos en contacto con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. María, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Muchas gracias por este contacto. A 10 días de que finalice este plazo del que hablábamos, ¿han tenido contacto con alguno de los actores que participa de esta mesa de trabajo? Bueno, no tenemos ningún contacto con los actores que participan de esta mesa de trabajo, ni hemos tenido ninguna comunicación de los actores de gobierno, ni se ha llamado a ninguno de los espacios de participación que está establecido por ley en la instrumentación de lo que es el artículo 47, que establece que los usuarios y la sociedad civil tienen que participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de nuestros recursos hídricos y de asegurar el derecho humano al agua, como se estableció la población por democracia directa, el pueblo uruguayo por democracia directa en el 2004, que fue la modificación del artículo 47, en donde el 65% de los uruguayos dijo que el acceso al agua potable tiene que ser un derecho humano fundamental, que para asegurar eso el agua tiene que ser un bien común, no una mercancía, y que los privados no podían estar en ninguno de esos procesos porque si es una mercancía no puede asegurarse el derecho humano al agua. Por eso establecimos que todos los servicios de agua y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, y también modificamos el 188 en donde no puede haber participación público-privada para servicios de agua y saneamiento. Por eso nosotros afirmamos que el proyecto Neptuno es un proyecto inconstitucional, que el proyecto Neptuno viola nuestra Constitución y leyes reglamentarias, y que además por eso debe ser declarado nulo, porque es inconstitucional, ilegal y además viola normas que ha ratificado el gobierno de convenios internacionales en materia de ambiente y derechos humanos. María, con esta pregunta que te hacía al principio, si habían tenido contacto con alguno de los actores, al principio de esta suspensión, de esta mesa de trabajo, sí fueron convocados por el gobierno, ¿no? Pero ahora ya no, después ya no fueron convocados. Tuvimos una sola instancia en donde tuvimos una reunión con el presidente, con el ministro de Ambiente, con el subsecretario con el presidente de OCE y con el secretario de Presidencia, en donde sí estuvimos intercambiando, sí coincidíamos en el diagnóstico, sí coincidíamos que este es un proyecto inconstitucional, un proyecto inviable desde el punto de vista económico también, porque deja a OCE en rojo por 20 años, más en rojo de lo que ya está, y que además es un proyecto que tiene problemas ambientales y sanitarios muy malos. También teníamos ahí presente lo que era el informe de los técnicos de la Gerencia de Agua Potable, que ponen esto muy en manifiesto, que se priorizó cantidad y no calidad, y que eso tiene un riesgo sanitario muy grande para quienes consuman esa agua. Y problemas técnicos. En esa reunión nos enteramos que todo lo que se había hablado, de que este proyecto iba a abastecer con 200.000 metros cúbicos de agua, por todos los ajustes y el bajar los costos, solo podía transportar 140.000 metros cúbicos de agua, así que sigue bajando. Pero además tenemos el tema de la salinidad, del riesgo sanitario. Entonces no sabemos qué se está negociando. Eso nos preocupa muchísimo, porque para nosotros la salida más fácil es declarar nulo este contrato. Eso no implicaría para el Estado ningún tipo de costos, porque si es inconstitucional, ilegal, inconvencional, como nosotros lo estamos llevando a la justicia, si un juez lo declara nulo, no existió el contrato, porque no respondía a las normas legales de nuestro país. Pero sin embargo el gobierno lo está tomando. Esperemos que termine esta negociación, diciendo vamos a ir por esta vía de una nulidad del contrato, que no es lo que estamos viendo, y por eso nos preocupa mucho.
Según consignó La Diaria en una nota que salió antes de ayer, una de las posibilidades de resolución de este tema es que se construya una planta potabilizadora, pero en otra zona del país. ¿Ustedes cómo visualizan esta posibilidad? Bien, acá nosotros leímos la nota a La Diaria, que es lo único que tenemos como de información, eso que hablaron con algunos de los quienes se integraban, quienes están en la negociación, y lo que manejan siguen manejando en lo que por lo menos salió, de que sería una planta potabilizadora en el Río de la Plata. Nosotros insistimos, tomando todos los insumos que nos ha dado la academia, que nos ha dado diferentes dependencias de la Universidad de la República, de científicos y académicos de la Universidad de la República, que el Río de la Plata no es una fuente viable para potabilizar agua para consumo humano, porque tiene una gran cantidad de problemáticas. En Arasatí tiene, desde el día 1 que se enteró la academia de esto, dijeron, ¿cómo Arasatí, que es el lugar que nuestras investigaciones nos dan, que hay más concentración durante todo el año de cianobacterias? Están todo lo que ha salido sobre los niveles de salinidad que tiene, y ahí manejan llevarla más al oeste, pero más al oeste se mantienen los otros problemas, que son los problemas de la carga de materia orgánica que tiene el Río de la Plata, que con el plan de potabilización que está planteado, van a aparecer otros compuestos que son altamente problemáticas, que si recuerda la población es los trialometanos, tuvimos problemas con ellos en la crisis hídrica, que era agua del Río de la Plata que estábamos potabilizando, los bromuros y los bromatos que la Organización Mundial de la Salud alerta que son potencialmente cancerígenos. Ahí los técnicos de la Gerencia de Agua Potable insisten en que han sido minimizados estos problemas de esta planta potabilizadora, de potabilizar el agua del Río de la Plata, y que no han sido tenidos en cuenta, que inclusive OCE no tiene mucha experiencia porque potabiliza agua dulce en todas sus otras plantas potabilizadoras, y esto es un riesgo que por eso no se utilizan estos tipos estas fuentes de agua. Tengamos en cuenta que esto no es una planta desalinizadora, aunque según lo que decía La Diaria también eso se está manejando. Manejar en Uruguay, instalar una planta desalinizadora y asumir el costo que implica una planta desalinizadora es un gran disparate desde todo punto de vista, y acá estamos súper preocupados porque quien estaba detrás de esto era la consultora Mekorot, que es la empresa pública de agua potable del Estado de Israel, que ha tenido una participación también muy activa en todo este proyecto. Por lo tanto, este es un aspecto que nosotros denunciamos, que si entra en juego una planta desalinizadora, es otro disparate más, y acá hay otros intereses políticos y económicos de mercantilización del agua. Ahí, María, en esa misma línea, y mencionando también esta nota de La Diaria que mencionaba Angie, en ese mismo artículo se informa que en 2013 OCE elaboró un informe que alertaba sobre las dificultades que implica tener una sola fuente de agua potable, y en ese informe se recoge un estudio realizado en 2009 donde se tomaron muestras de agua en Arasatí y en Bocas de Cufré, pero más hacia el oeste, en el límite con Colonia. Ese texto dice que los resultados, y lo estoy citando, los resultados de los análisis efectuados permitían considerar esta última ubicación como más adecuada. Primero, consultarte si tenían esta información en cuenta, que es un informe que ya tiene sus años, y si creen que puede ser una alternativa. Conocemos ese informe, o se ya descartó ese informe en reiteradas oportunidades, y volvemos a insistir que para nosotros no es una alternativa, porque el Río de la Plata no es una fuente de agua aconsejable para potabilizar para consumo humano, cuando tenemos una red hídrica de agua dulce superficial y subterránea en nuestro territorio que da y sobra si la cuidamos, si tomamos medidas ya de cuidados, por ejemplo, en la cuenca de Santa Lucía, para abastecer al agua metropolitana, al área metropolitana. Entonces nosotros seguimos insistiendo que
el Río de la Plata no es una fuente de agua segura, que tiene graves problemas, es una cuenca compartida por 5 países con una presión en este momento muy grande de lo que es el agronegocio, de lo que estamos haciendo en este territorio, pero además también del saneamiento de la provincia de Buenos Aires, que cada vez se está tirando más y con menos niveles de purificación su saneamiento y sus aguas al Río de la Plata, y eso no ha sido estudiado. O sea, tenemos, y además la salinidad igual va a estar, y esos son problemas que puede que sean menores, pero siguen estando. Entonces, acá tenemos que atender a los técnicos, a nuestra academia, pero también a los técnicos de OCE que dicen, bueno, el Río de la Plata ha sido descartado, no es una fuente, y el río Santa Lucía, la cuenca del río Santa Lucía, sí da y sobra. Que hablemos de una segunda planta potabilizadora. Bueno, tenemos que poner eso sobre la mesa, caso pase una opción, tener una segunda planta potabilizadora también, pero muchas veces los mismos técnicos de OCE dicen, bueno, en Aguas Corrientes hay 2 plantas potabilizadoras. Es mentira que se ha invertido mucho en Aguas Corrientes y tenemos que seguir invirtiendo, pero Aguas Corrientes ya son 2 plantas potabilizadoras. Entonces no es que tengamos una sola planta, si está en un solo lugar, bueno, se tendría que evaluar, pero nosotros insistiremos en que eso es el Estado quien tiene que hacerlo, con participación de los usuarios y la sociedad civil, y los privados no pueden entrar en este negocio. Entonces acá decimos, bueno, en el grupo de trabajo que está el gobierno de los privados y asesores, que hay una parte legal y una parte técnica. En realidad los privados no son quienes tendrían que estar en ese grupo de trabajo, tendría que declararse nulo el contrato, porque ellos no son quienes tienen que, o sea, no pueden ser por constitución quienes estén dando la solución ni siendo quienes sean parte de esto. Ahí quería consultarte también, porque más allá de lo formal y de cómo avance esta situación, desde los colectivos se siguen manifestando en contra de este proyecto, vos bien lo dejabas claro, ¿cómo viene siendo el trabajo en estos tiempos de incertidumbre? Bueno, seguimos articulando, seguimos pensando y manejando, seguimos exigiendo los espacios de participación y seguimos en consulta, bueno, con la academia, o sea, la academia también seguimos en un constante diálogo de las opciones y exigiendo cuáles pueden ser, y mostrando y construyendo cuáles pueden ser las soluciones para cuando se abren los espacios de participación que no entendemos por qué no se han abierto, podamos plantear estas propuestas que estamos pensando con la Universidad de la República y con las organizaciones sociales. Otro de los temas que es importante, porque que se siga manejando el Río de la Plata a nosotros nos preocupa mucho. En los informes de la gerencia que tuvimos, de la gerencia de técnicos de OCE, un problema que decía es que traer agua de Arasatí tenía que ir por un caño durante 80 kilómetros, que de aguas corrientes era mucho más corto, y que eso implicaba también un tema que ellos le definían de la edad del agua, que tiene un deterioro muy grande en cuanto a calidad. Si corremos más al oeste, la toma, esa problemática que ya estamos teniendo en Arasatí se va a agravar, además de lo que es el costo energético, porque no viene de aguas corrientes bajas sin ninguna necesidad de bombearla, como sí va a haber que gastar de Arasatí, lo que implica un gasto energético muy grande. María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Modelar. Bueno, un placer, y bueno, estamos a las órdenes, y desde Redes, la Comisión Nacional del Agua y todas las y todas las organizaciones que movilizamos, decimos a la población de estar atentos, porque, bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo, y también la movilización y la participación de todas y todos en asegurar un derecho humano como es el derecho humano al agua, y en garantizarnos para nosotros y las generaciones futuras es clave. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.